Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josué Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Centro, de la carrera de licenciatura en Administración y Generación de Empresas, de la clase de Seminario de Investigación. En este momento vamos a hablar acerca del método científico. ¿Qué es el método científico? Primeramente debemos de conocer el concepto de método. Esto nos dice que el modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Esto según el diccionario actual de la lengua española. Podemos definir esto como aquella estructura ordenada que nos permite llegar hacia un objetivo específico, hacia un objetivo común. Así podemos decir que el método científico, según el Oxford English Dictionary, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, en la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Este método científico sería el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. O sea que podemos resumir que el método científico es aquella estructuración ordenada de todas aquellas hipótesis, las cuales las podemos materializar con hechos u opiniones verídicas. Tenemos el conocimiento científico. La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, por lo que la investigación científica es la acción de aplicar el método científico, y el método científico es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico y basándose en la observación y la experimentación. Todo nace desde una opinión o una hipótesis, y eso lo consumamos con la aplicación de todo ello que hemos analizado. Para que haya ciencia debe haber dos componentes, un conjunto de conocimientos. Cuando nosotros ya miramos la aplicación de tal método es porque anteriormente ha habido un conjunto de conocimientos o unas hipótesis fundamentadas, y eso lo llevamos a la comprobación, y un método apropiado para su estudio, la observación. Y la observación ha de ser sistemática y controlada. Esto hace referencia a la observación como aquel método, aquella metodología o estructura que nos permite llegar a un fin en particular o a la resolución de un conflicto o un determinado fenómeno. A continuación podemos observar un cuadro comparativo en el cual podemos ver las diferencias entre el conocimiento científico y un conocimiento común no científico. Tenemos en nuestro lado izquierdo el conocimiento científico y a nuestro lado derecho nuestro conocimiento común. Primeramente nos referimos al conocimiento científico como predominante objetivo. Esto quiere decir que es imparcial, no está a favor ni en contra de algunas opiniones o hipótesis, mientras que el conocimiento común es subjetivo. Esto quiere decir que si el investigador dice que tal hipótesis es así, no hay opinión que le pueda decir que su opinión, valga la redundancia, es contraria, solo se va por un solo camino, si lo vemos de ese punto. El conocimiento científico dice que responde al cómo y al por qué, o sea que se formula una necesidad y esa necesidad es cómo la podemos solucionar y por qué es tal fenómeno de estudio. Y el conocimiento común da respuesta a cómo, o sea que es más al grano, por así decirlo, no es tan sistemático. El conocimiento científico es práctico y teórico. Esto quiere decir que todo lo que nosotros formulamos
teóricamente hablando, valga la redundancia, la teoría la pasamos a la práctica. Esto quiere decir que los análisis que nosotros elaboramos lo aplicamos en el campo. Mientras que el conocimiento común es más práctico, esto derivado de la experiencia de las personas o de los investigadores. El conocimiento científico es más preciso, debido a que en el método científico realizamos análisis, muestras, todo este tipo de metodología matemática. Esto nos permite adquirir una mejor precisión, mientras que el conocimiento común, debido a que es basado en experiencia o basado en la opinión sesgada de una persona o de un investigador, es más inexacto, ya que el sustento no está bien fundamentado. El conocimiento científico usa lenguaje técnico. Esto como ejemplos cuando nos referimos a hipótesis, sesgo de información, población, muestra. Esto pueden ser algunos ejemplos de lenguaje técnico. Mientras que el conocimiento común generalmente utiliza lenguaje común, lenguaje que nosotros día a día lo podemos manejar, lo podemos hablar. El conocimiento científico es universal debido a que está fundamentado muy bien, es aplicable en todo el mundo, mientras que el conocimiento común se basa en la creencia, se basa en la opinión subjetiva, como mirábamos al inicio, del investigador o de la persona. Y el conocimiento científico se basa según el método científico. Y el conocimiento común se basa en la experiencia del individuo. El conocimiento científico es predictivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos predecir algunos acontecimientos que pueden ocurrir en el futuro, como por ejemplo, si va a haber una inflación, cómo podemos predecir esa inflación y qué medidas aplicar para que no afecte tanto a la población, a un país. Y mientras que el conocimiento común se adquiere al azar, esto es a la suerte, no aplicando análisis estadísticos que nos permitan determinar cierto problema y poderlo contrarrestar, sino que se basa conforme vayan sucediendo las cosas y tomando decisiones en el instante. Los objetivos del método científico. Primeramente, alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos y poder predecir a otros. También descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar en los conocimientos así adquiridos para demostrarlos con rigor racional y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación. Observamos ciertas características del método científico. Dice que primeramente es un método teórico. Esto está basado en estudios realizados, y estos estudios con el pasar del tiempo se han llevado a la práctica, lo cual podemos observar que los resultados han sido satisfactorios para muchos investigadores alrededor del mundo. Es sistemático. Esto quiere decir que es una estructuración fundamentada primeramente bajo el conocimiento empírico. Todo en la vida, todo en el mundo siempre surgió así empíricamente, pero con el pasar del tiempo se fueron aplicando algunas técnicas por el cual nos referimos como un proceso sistemático, ya que lleva orden y disciplina, que busca garantizar un nivel aceptable de reproductibilidad y validez. O sea que todo esto lleva un sustento lógico. Es a la vez inductivo y deductivo. Esto nos quiere decir que es la formulación y la aplicación del mismo. Tiene una base empírica. Como veníamos diciendo anteriormente, todo tiene sus inicios, y los inicios del método científico se relacionó con el empirismo. Entonces, de aquí se partió
para las técnicas que hoy conocemos en día. Emplea el examen crítico. Es circular, o sea que cuando nos referimos circular, que es un proceso, es un ciclo, que posteriormente vamos a ver cuáles son las etapas del método científico. Esas etapas, cuando culmina, nuevamente si tal fenómeno no fue estudiado correctamente, no vamos a encontrar las soluciones pertinentes, y posteriormente debemos de otra vez comenzar desde el inicio. Por eso se refiere que es circular. También busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión, pero que pueden influir en ella. Todo en el método científico tiene su influencia. Todo aspecto, por muy pequeño que sea, tiene un gran peso, un gran valor, y esto puede marcar el rumbo de la investigación, por muy pequeño que sea. Presupuestos del método científico. Los presupuestos del método científico son principalmente tres. Primeramente, el orden. Todo método tiene que llevar un orden, ya que esa es la base, ese es el fundamento. Si no hay orden, no vamos a comenzar o no vamos a ver los resultados que nosotros deseamos. Los fenómenos en la naturaleza ocurren dentro de un orden. El determinismo. Aceptamos que cada observación está determinada por un acontecimiento anterior y así sucesivamente. Esto nos da referencia a que todo lleva una secuencia lógica. Con probabilidad. Cada integrante o interrogante, en un proceso puede ser explicado y comprobado. Eso nos quiere decir que en el método científico toda una hipótesis debe de ir comprobada con hechos, con la práctica. A continuación miraremos requisitos del conocimiento científico. Como todo en la vida, pasa por procesos, y la excepción podemos decir que el método científico no es la excepción. Primeramente, todo fue desarrollado empíricamente debido al conocimiento o experiencia de las personas alrededor del mundo, y que se han acumulado todas esas experiencias y esos conocimientos a tal punto de poder crear modelos, técnicas o procedimientos que se han convertido en lo que hoy observamos como el método científico. Esto nos dice que el empirismo es real y objetivo. También la repetibilidad es la capacidad de ser confirmado al ser repetido. Cuando nosotros hacemos algo día a día, ya es cualquier cosa, cualquier actividad, pero si nosotros lo convertimos en un estilo de vida, lo estamos repitiendo, lo convertimos en un método. Y esto es lo que ha influenciado al método científico, debido a que ha tenido mucha validez y ha sido muy certero. Es por ello que ha sido confirmado por muchos investigadores, y es el método que se puede decir que no puede fallar, ya que tiene un alto rango de viabilidad. Por otra parte, tenemos la aceptabilidad. El investigador presume la aceptación de lo publicado anteriormente, o sea que hay un margen de aceptación. Y la publicidad. Los descubrimientos deben darse a conocer. Todo investigador debe de dar a conocer los resultados que ha adquirido o que ha proporcionado mediante una investigación específica o determinada. Esto es como base de sustento que le ayudará al resto de investigadores de cierto tema a poder aportar también ideas y poder dar una solución más fuerte o más, por así decirlo, una solución definitiva. Aunque siempre se está aprendiendo y hay nuevas metodologías de resolución de conflictos, resolución de fenómenos.
Ahora miraremos las técnicas del método científico. Dice que es inductivo, razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales, siempre que la validez de las primeras. Y deductivo, razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del que se parte. Podemos decir que es la formulación cuando conjuntamos inductivo y deductivo. Podemos decir que es la generación de hipótesis, pero que esa generación de hipótesis también la llevamos a la práctica, la cual la consumamos con las leyes o reglamentos para cierto conflicto o fenómeno investigativo. Según las premisas sean verdaderas o no, la conclusión asumida será verdadera o falsa. También por primera parte nos dice que es hipotético deductivo. Esto nos da a entender que todo se genera con el análisis, pero también con supuestos, y que esos supuestos los podemos comprobar y se convierte en una deducción lógica. Es muy analítico, es sintético, histórico comparativo. Esto nos hace referencia a que con el pasar del tiempo muchas personas han sobresalido con sus investigaciones y que han dejado una base para que las personas de las nuevas generaciones puedan hacer comparaciones si esos métodos que ellos utilizaron son verídicos, y si no, poder desarrollar otras investigaciones que permitan validar esa información o sustentarla o fortalecerla en ciertos aspectos. Nos dice que son cuantitativos cuando miramos análisis estadísticos, la población, cuando calculamos la población de algún sector, cuando ponemos en práctica todos los procedimientos matemáticos aplicables al método científico. Esto se refiere a datos cuantitativos, y datos cualitativos son como por ejemplo la edad, el sexo, la religión, la etnia, de qué nacionalidad es, la identidad. Todos son datos o referencias cualitativas. Tenemos las etapas del método científico. Tenemos la definición y planteamiento del problema. Tenemos la formulación de la hipótesis, la recogida y análisis de datos, la confrontación de los datos con la hipótesis, las conclusiones y generalización de los resultados y nuevas predicciones. Cuando nos referimos a la definición y planteamiento del problema, tenemos que desarrollar nuestro entorno y tenemos que verificar qué tipo de fenómeno vamos a investigar, y con ello vamos a plantear el problema, o sea, la necesidad. Cuando nos referimos a la formulación de las hipótesis, son todas esas posibles soluciones las cuales nosotros vamos a plasmar para poder darle solución o resolver ese conflicto o un fenómeno a estudiar. La recogida de datos y análisis de datos es lo que conocemos como el cotejamiento de los datos o la tabulación de datos. En la confrontación de los datos con la hipótesis, aquí nos hace referencia a que los datos que hemos recabado concuerda con la hipótesis, concuerda con aquello que planteamos desde un inicio. Las conclusiones y generalización de los resultados. Cuando nosotros ya vamos ya avanzada la investigación, debemos de hacer unas conclusiones y debemos de analizar si se obtuvieron los resultados que nosotros esperábamos desde un inicio. En las nuevas predicciones, esto hace referencia a si hay alguna nueva necesidad o si hay cosas por agregar a la investigación científica que estemos realizando. Una reflexión la cual dice: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano.
Esto nos hace referencia a Isaac Newton. Tiene mucha verdad, ya que el todo que conocemos es una nada de lo que realmente existe. Y esto ha sido mi aporte acerca del método científico y muchas gracias por su atención.